Bueno, nos vamos en vivo, paritaria central, primera de las convocatorias. Está trabajando Mariano Cipriani en el lugar. Nano, contanos. Así es, Ger, en Casa de Gobierno, en este caso con la llegada de Jorge Molina, en representación de UPCN. Bueno, Jorge, ¿con qué expectativa ante una nueva reunión paritaria para ustedes para empezar a delinear la segunda parte del año? Con la expectativa de siempre, de recomponer los salarios, de defender el poder adquisitivo de los trabajadores. Estamos en un momento muy difícil de la economía del país para los trabajadores. Esperemos que podamos arribar a un acuerdo por un trimestre o por un semestre, veremos cómo se dan las pautas de negociación. Y necesitamos sostener el poder adquisitivo, incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores y sobre todo elevar los pisos salariales que tiene nuestro sector. ¿Esperan irse hoy con una propuesta concreta? No, nunca. Nunca en la primera reunión hay una... perdón, nunca en la primera reunión hay un acuerdo. Se articula, incluso nosotros ya venimos hablando con el gobierno. Esta es una reunión formal, institucional y muy importante, pero se va a abrir una pauta de negociación que espero que sea breve y que le permita llevar a los trabajadores. Ya estamos terminando el primer mes del tercer trimestre, así que estamos en tiempo para elaborar una propuesta para los trabajadores. Recién hablabas de trimestre o semestre. ¿Se dan las pautas para tener un esquema diferente a lo que ha sido la primera parte del año y hablar quizás de mayor cantidad de meses? Bueno, nosotros tenemos, como siempre, venimos a la paritaria y estamos al día con todos los indicadores económicos. Ustedes saben que hay un indicador que es el REM, el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, que establece una proyección de la inflación que normalmente es bastante acorde con la realidad. Puede haber siempre decimales, es decir, que nosotros podemos tener una mirada a 3 meses o podemos tener una mirada a 6 meses. Todo depende de justamente que nos pongamos de acuerdo con las autoridades del Poder Ejecutivo. ¿Tiene más o menos algún porcentaje que van a...? Sí, nosotros tenemos, insisto, son objetivos. Nosotros también aspiramos a recomponer salarios y recuperar salarios. Ustedes saben que hoy los índices inflacionarios son bajos, pero el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores también son bajos. ¿Cuánto creen que hay que recomponer en ese sentido? No, nosotros no queremos, ustedes saben que no hacemos especulaciones digamos, en declaraciones. Preferimos hacerlas en la negociación concreta y sí, tenemos todos los elementos para poder discutir, tenemos todas las proyecciones para poder ver. También supongo que el gobierno, y de hecho tiene un equipo técnico muy sólido, tanto del Ministerio de Gobierno y de Economía, y nosotros también tenemos un equipo que realmente nos enorgullece, tenemos la misma información que el gobierno, así que seguramente si hay buena voluntad nos vamos a poner de acuerdo. En las otras paritarias han negociado y han sido rápidamente, ha llegado a un acuerdo con el gobierno. Eso hay buena onda, ¿no? Esta vez también piensan hacer lo mismo. Sí, nosotros siempre, UPCN, nosotros decimos siempre, nuestra expectativa es articular los consensos a través del diálogo. Nosotros no somos una entidad que aspira al conflicto, que aspira a la confrontación. Por el contrario, nosotros representamos trabajadores que lo que quieren es trabajar y tener una retribución digna por su trabajo. Esa es la función de UPCN y eso es lo que queremos hacer. Gracias, Jorge. Bueno, está allí la palabra de Jorge Molina, el primero de los gremios en llegar a Casa de Gobierno y en estar ya prestos para la puntualidad que ha sido una lógica, la puntualidad en este último tiempo. Lo vamos a saludar también a Marcelo Delfo, en este caso representación de ATE Santa Fe. Bueno, Marcelo, misma pregunta que a Jorge Molina, ¿con qué expectativa ante una nueva reunión paritaria para ustedes? No, las expectativas de siempre frente a este tipo de reuniones, de encontrar con el Poder Ejecutivo una fórmula que permita recuperar salario. Si bien en este último proceso, en este último trimestre, con una inflación en baja, hemos mantenido el poder adquisitivo, nosotros vamos a seguir insistiendo con la recuperación del poder adquisitivo, porque estamos hablando en su mayoría de salarios que promedian los 750.000, 800.000 pesos, sobre todo en el sector de asistentes escolares y en el sector de salud, que además, reconocido por el propio Poder Ejecutivo y por directores de hospitales, ha habido una creciente demanda en la atención de la salud pública de alrededor del 30%. Sin embargo, la cantidad de trabajadores y trabajadoras es la misma. Hay una restricción en relación a los ingresos y la suplencia en el sector salud, con lo que la recarga de trabajo
en este sector es muy importante. Nosotros estamos planteando, en este caso en particular, una jerarquización del suplemento que cobran los trabajadores de la salud, que es el asistencial hospitalario, donde además hay una distorsión en lo que hace a la mayor jornada y guardia rotativa. Las enfermeras trabajan 8 días, con guardias rotativas, con turnos de 24 horas, y el valor hora de esas guardias rotativas o de la mayor jornada es mucho menor al valor de la hora normal y habitual. ¿Se puede dar un esquema de esté rondando el 2% en estos últimos meses hace que se pueda pensar en una paritaria a mayor plazo? No nos cerramos a ninguna alternativa de la discusión en relación a los plazos. Entendemos que aún hay una inestabilidad en la economía del país, donde a pesar de este control de la inflación, hay una fragilidad en el modelo económico que hace que pensar en largo o medianos plazos, a nuestro criterio, no sería una salida razonable, en virtud de que consideramos, al menos desde nuestra posición sindical, desde ATE, que la situación económica en general del país, con la falta de dólar y con la fragilidad de este modelo económico que depende claramente de la ayuda extranjera, pueda ir hacia una devaluación, que eso perjudicaría claramente el poder adquisitivo de los salarios. Entonces, consideramos que sería mucho más razonable seguir en una lógica de acuerdos cortos, digamos, trimestrales y no semestrales. ¿Es proyectar ese trimestre y después recomponer? ¿Es proyectar ese trimestre y también recomponer? Recién decía Molina, hay que recomponer también el salario. Y sí, claramente, sí, coincidimos, por supuesto, que hay que recomponer, por eso hablar de tramos más largos resultaría un poco más difícil esa lógica de recomposición salarial. ¿Qué le manifiesta el asociado ATE? ¿Qué es lo que le pide? Exige que logremos un salario que atienda las necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras. Somos trabajadores que brindamos servicio, ¿no? Para el Estado no debe ser una lógica del gasto, sino de inversión, porque hoy el Estado tiene que estar más presente que nunca y sus trabajadores deben estar además reconocidos. Y digo, el propio Poder Ejecutivo ha reconocido que los salarios están retrasados. El ministro de Educación creo que ha dado en ese sentido una declaración que indica eso. Imagínense si habla de los docentes. Nosotros representamos a los asistentes escolares que están muy por debajo del salario promedio de los docentes. Entonces, bueno, vamos a tener al menos esa lógica del propio Poder Ejecutivo que reconoce el retraso de los salarios. Bueno, hasta aquí la palabra le agradecemos a Marcelo Delfos, en este caso también en representación de ATE, el segundo de los gremios en llegar a esta nueva paritaria, en este caso la paritaria central, que se va a dar en el segundo piso de Casa de Gobierno, con una pequeña diferenciación en cuanto a pensar en el plazo de acuerdo. Sí. Ha sido trimestral en el primer semestre del año, en 2 acuerdos trimestrales. UPCN tiene la expectativa de poder lograr un acuerdo trimestral o semestral. No hizo diferencias en ese sentido o plantea un esquema abierto para poder discutirlo. En este caso, ATE ya plantea una postura más cerrada de... Bueno, no sabemos cómo va a estar más adelante la economía de nuestro país y quizás pensar en un esquema corto de 3 meses, como ha venido dándose en la primera parte del año, sería lo más conveniente, por lo menos en la palabra de los representantes gremiales. Veremos qué es lo que sale de esta primera reunión paritaria luego de reanudarse. En este caso, las reuniones con el gobierno provincial. Es muy probable, como pasa habitualmente, que hoy no se dé una propuesta y se vaya a una segunda instancia para luego de la ronda con todos los gremios, porque hoy va a ser el caso, por ejemplo, de docentes públicos y privados, ya tener por parte del gobierno una propuesta. Daría la sensación, Nano, que la mirada que los gremios tienen sobre el dato de inflación pareciera ser un número crucial. ¿Por qué? Porque si son 3 o 6 meses de actualización, se puede discutir. Si en algún momento la discusión y el acuerdo termina teniendo un pequeño desfasaje, se puede recomponer. Ahora, si la negociación solo va de la mano con lo que significa mensualmente la inflación, da la sensación de que el salario de los trabajadores corre detrás de eso. Sí, totalmente. Y fíjate que hablan de 2 cuestiones puntuales. Avanzar en un acuerdo por los próximos meses, buscando pensar cómo pueden ser las variables económicas del país en cuanto a lo inflacionario, pero también recomponer.
ellos dicen que hay una Claro. pérdida del poder adquisitivo y que en ese sentido no lo marca la inflación, pero sí lo marcan los salarios y hay que recomponerlo en ese sentido. Así que vamos a ver luego de la reunión las repercusiones que salen de esta primera de las importantes reuniones, como pasa habitualmente en la paritaria central, con ATE y UPCN aquí en Casa de Gobierno. Por la tarde será el turno de docentes ya en el Ministerio de Trabajo.